¿Procederías a cruzar ese puente? ¿Saben que ese puente es del periodo de los Incas? ¿Sabían eso? No. El puente sí, no necesariamente esos materiales en ese puente, pero ese puente se data básicamente desde el imperio, uno de los últimos puentes desde la época del gran imperio inca, que hasta el día de hoy se va colocando, renovando cada año, hecha a mano de parte del lugareño. Este puente se llama Huachaca, cerca de Cusco, Perú. Es uno de los últimos, como les dije, hecho mano a mano, generación tras generación, desde los tiempos de los Incas. De hecho, según la historia, en cierto momento lo cortaron porque Pizarro iba ya a llegar a Cusco y por lo tanto los Incas lo cortaron y después en su momento volvieron a restaurarlo. Obviamente uno ve imposible cruzar de un lado al otro a menos que haya un puente. ¿Sí? El puente mide 28 metros de largo, de ancho 1,20 m. Pero impresionante ver cómo lo van renovando cada año. Una vez que se ponga el puente, es fácil cruzar de un lado al otro. Pero sin el puente, imposible. Cristo está por un lado. Cuando nosotros vemos lo que hemos estado viendo en el Evangelio de Juan, Cristo por un lado, que fue enviado desde el cielo para alcanzar a la humanidad. La humanidad por el otro lado. Se ve toda la gente ahí arriba. Tenía que hacer el puente y alguien tenía que cruzar hacia el otro para que obviamente todo lo que es la oferta de salvación se pudiera hacer. Cristo, que es el puente entre Dios y la humanidad. Sin Cristo el ser humano no tiene cómo cruzar para llegar a Dios. Es fascinante no solamente ese puente, pero también en parte lo que es la ilustración y también uno casi podría decir, pensando en Cristo, quizás mirando en camino, en rumbo hacia la cruz, Calvario, que significa para Cristo morir. Significa para Cristo estar separado del Padre. Significa para Cristo tener que entregar todo, pero si Él no fuera a la cruz, no hay rescate. No hay salvación, no hay obviamente perdón eterno de parte de Dios. Y por lo tanto, fascinante todo esto. Impresionante el puente, muy impresionante. Que se van cortando los pastos, hay todo un proceso de convertir los pastos del lugar en lo que son esas cuerdas y luego sogas y se van trenzando, pero básicamente se va hilo por hilo hasta hacer una cuerda bastante grande, casi un cable. En ese sentido. De nuevo, alguien tuvo que cruzar para que el puente existiera. Alguien tuvo que poner su vida para que el puente cruzara al otro lado. Sin lugar a duda, el trabajador que realiza este trabajo peligroso está muy enfocado en lo que está por delante, ¿o no? ¿Ustedes se atreverían a estar ahí sentados en esas cuerdas? No sé cuánta distancia hay hacia el río abajo, pero es una quebrada. Y estos valientes que van cruzando, amarrando, haciendo su vega. Cristo, cuando Él se acercaba al Calvario, como estamos viendo en Juan capítulo 17, obviamente tenía muchas cosas en la mente. Sabiendo que el día siguiente, después de haber estado en el aposento alto con los discípulos, Él sabe, la mañana siguiente, el día siguiente se entrega, da su vida, pone su vida por toda la humanidad. ¿Qué estuvo en la mente de Cristo? ¿En qué estaba pensando Cristo la noche antes de ser entregado? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta oración, en este capítulo, aquí en Juan 17. Una pregunta. Esta oración que tenemos en Juan 17, cuando Cristo intercede, y generalmente se dice es la intercesión, la oración del sumo sacerdote, ¿es la misma oración de Cristo en Getsemaní? Por ejemplo, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, se narra lo que fue la agonía de Cristo, pensando, estando incluso en el huerto de Getsemaní, y Él dice a los discípulos, quédense despiertos, velando en oración.
Cristo se aparta, va orando, derramando su corazón, vuelve y los discípulos tenían sueño, igual que ustedes, que perdimos una hora anoche. El espíritu quiere, pero la carne es débil. El mismo lema todos los domingos, ¿no? Yo quiero quedarme despierto, quiero prestar atención, pero la carne es débil. Juan 18, cuando ustedes miren en su Biblia, que no lo vamos a predicar hoy día, pero fíjense lo que dice Juan 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Eso es el huerto de Getsemaní. Entonces, cuando Cristo está derramando su corazón en agonía, eso es Juan 18 en adelante. Interesantemente, el apóstol Juan no da muchos detalles acerca de la oración de Cristo en Getsemaní. Juan simplemente dice, se fueron y después fue entregado. Los otros evangelios dicen 3 veces que Cristo fue y derramó, Padre, si es posible, si hay otro camino, quita de mí esta copa. Más bien, hágase su voluntad. Por lo tanto, es importante notar, Juan 17 no es la oración en Getsemaní, es una oración con sus discípulos, al parecer. El papel de Cristo desde ese momento en adelante, siendo el sumo sacerdote, intercediendo, orando por sus discípulos, por su pueblo y por los que iban a creer más adelante, tú y yo. ¿Cuáles son las 3 partes? Uno podría decir, mejor dicho, en Juan 17, como dice Edersheim, uno de los eruditos, un judío que fue convertido al Señor Jesucristo, dice que en sus 3 partes la oración, que vamos a ver en un momento, nos parece reflexionar sobre la enseñanza de los 3 capítulos anteriores. Todo lo que Cristo fue enseñando a los discípulos en el aposento alto, acerca de ser el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Cristo. La única forma de llegar a Dios es por Cristo. La única forma de cruzar la quebrada que nos separa la humanidad de Dios es Cristo. No una iglesia, no ser bautizado, no hacer muchas cosas. El único puente es el Señor Jesucristo. Entonces vemos todo lo que nosotros hemos escuchado en el último, ¿cuántos meses? Desde capítulo 14, 15, 16, está concentrado en muchos sentidos aquí en la oración del Señor Jesucristo, aquí en Juan 17. Las 3 partes de la oración aquí en Juan 17 tienen que ver con versículos 1 al 5, cuando Cristo intercede en un sentido por sí mismo. Cristo, el sumo sacerdote, se consagra, se dedica, pide oración particular, pide que el Padre haga algo particular en la vida del Salvador. Versículos 6 al 9, cuando Cristo intercede por los 11 apóstoles. ¿Se acuerdan por qué decimos 11? Uno fue traicionero, no fue verdadero, realmente no le siguió a Cristo. Él lo entregó por plata, pero no lo siguió como seguidor verdadero. Luego en versículos 20 al 26, ahí es donde nosotros figuramos. Los que iban a creer en algún día, que iban a ser también fruto de los discípulos del evangelismo, entonces son 3 partes. Ahora, nosotros, la lectura hoy nos llevó hasta el versículo 13. Efectivamente, estamos cortando esta oración en la mitad. Si quieren, crucifíquenme. Si les hace sentir mejor, bien, pero saben que no va a servir de mucho. Nosotros lo cortamos porque hay tanto en la oración de Cristo que hay que cortarlo de alguna forma. Y también vemos desde el versículo 3 en un sentido ya una parte donde se puede pausar y luego enfocarse en la segunda parte. Una pregunta antes de mirar a todo lo que está aquí en esta oración. ¿Por qué Jesús habló tanto acerca de su retorno al Padre como el paso necesario para ciertos resultados como gozo, paz y victoria? ¿Por qué Cristo habló tanto acerca de que voy a ti, Padre,
y cuando yo vuelvo a ti, mis discípulos van a recién tener gozo, paz y victoria. Bueno, en parte, como ven ahí en la letra azul, la gloria máxima de Dios se ve a través del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y su ascensión cuando Él volvió a la gloria. La gloria de Dios, la manifestación más grande del Señor Jesucristo en cuanto a mostrar la gran gloria de Dios, no fueron los milagros. Para nosotros, los milagros nos impresionan, ¿o no? Sí. Llaman la atención. Cuando un muerto se para y te habla, esto es inédito, esto no es natural, esto no es normal. Los otros milagros, tener agua que se convierte en vino. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero la glorificación más grande, la concentración, el enfoque de la gloria de Dios es efectivamente la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo para asegurar que Él es el Salvador verdadero que puede ofrecer todo lo que Él ya vino predicando y enseñando. Esto va a ser importante cuando entramos en el lenguaje de la oración. Por lo tanto, la oración del Señor Jesucristo acá en Juan 17 fue en rumbo a la cruz, anticipando el próximo paso, que era cruzar el puente, por decirlo, entregarse por la humanidad, dando su vida como el sacrificio. Es la transición del discurso de la despedida del Salvador, ahí en el aposento alto, y luego los momentos antes de ir a Getsemaní, para luego ser llevado literalmente hacia Calvario en las siguientes horas. Si Cristo no hubiera cruzado el puente, o hecho el puente, por decirlo mejor, Juan 3:16 nunca tendría su sentido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Cristo no hubiera seguido lo que vemos aquí en cuanto a las peticiones y el sentir lo que estaba en el corazón de Cristo, si Cristo no hubiera sido el puente, Juan 3:16 no tiene sentido. Juan 3:16 no tendría oferta. Si tú lo aceptas por fe, puedes recibir vida eterna, es decir, que vamos a ver en este pasaje hoy, que es la vida eterna. ¿Qué significa tener vida eterna como Cristo la ofrece? Entonces, en esta mañana, en nuestro pasaje, veamos la glorificación del Señor Jesucristo por medio de su oración. Yo quiero que ustedes lo vean. Yo quiero que queremos nosotros contemplar el contenido, el significado de esta oración. Queremos meditar en la actitud y la motivación del Señor. Queremos ver el corazón pastoral del Salvador, mientras que Él oraba por sus discípulos. Mientras que oraba también por nosotros hoy en día. Hay muchas lecciones y por lo tanto, hermanos, veamos la glorificación del Señor aquí. Abran sus ojos. Pónganse incómodos. Por favor, no se pongan cómodos. No quiero que se queden ahí roncando. Queremos prestar atención para escuchar y aprender. Cuando nosotros miramos a la glorificación del Señor, lo primero que vemos aquí en versículos 1 al 5 es la consagración del Salvador. ¿Quién es el sacrificio? La consagración cuando Cristo dedica su vida diciendo, Padre, esto es lo que te pido. Versículos 1 al 5. ¿Y en qué consistió? Lo que vemos ahí en versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La oración de Cristo entonces, resumido en estos 5 versículos aquí, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La gloria de Dios se ve a través de la gloria de Cristo, Jesús. Cuando Jesús es glorificado, Dios es glorificado. Entonces es importante notar aquí todo esto en cuanto a recordar, notar
La importancia que Cristo no está buscando algo para sí, sino la gloria de su Padre, que su Padre, la verdad, hay un solo Dios. No, pero eso no se dice hoy en día. Hoy en día todo es dado a la multitud y múltiples opciones, ¿o no? Todas las respuestas son correctas y válidas. Hoy en día solamente los malvados, tajantes, hablan de un solo Dios. Y la Biblia dice, en el principio creó Dios, el Dios creador, que nos hizo a nosotros, que hizo este mundo, que mantiene, que preserva todo. Y Cristo dijo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Recuerdan lo que nosotros vimos en Juan 12? Vuelven atrás, ponlo en marcha atrás. Juan 12, versículo 23. Esto al principio de la semana de la pasión, Jesús les respondió diciendo, Juan 12, 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta semana de la pasión es cuando ya llegó la hora. Esto es la hora de toda la historia mundial. Es hora. El cambio de toda la historia mundial, la cruz de Cristo. Esta es la hora. Esta es la hora. Y Cristo dice de nuevo aquí en capítulo 17, versículo 1, Padre, la hora ha llegado. Tú me enviaste para esta hora. Esta es la hora central. Esta es la hora que Dios había planificado según las Escrituras. Desde antes de la creación del mundo, Dios iba a hacer el mundo, ¿para qué? Para una misión que Él entendió, que en su corazón tenía todo planificado. Había un mapa rutero. El hombre se va a perder, se va a extraviar. Yo lo voy a rescatar. La gloria del Señor aquí. Va a ser importante en esto también de notar algo de esta relación. Están diciendo por qué el dibujo con colores y la falta de gráfica, a veces que me dicen que no. Déjame mencionar algo que es importante notar. Vemos aquí en la oración algo muy especial y también importante, que es la relación intertrinitaria. Inter. ¿Qué significa inter? Entre. Y eso habla de entre varios. ¿Sí? Entre varios. Entre nosotros sería el término inter. Inter Milán, no sé. No me pregunten de eso. Pero inter obviamente habla de la relación, de la comunión y también la comunicación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y llama la atención que siempre vemos en las Escrituras armonía. Dios el Padre envió al Hijo y después el Hijo hizo el plan, la voluntad del Padre y luego Él envió también el Espíritu Santo. Pero siempre una obra de armonía. En la creación, en mantener las cosas, en la salvación, siempre se ve, siempre armonía aquí. Pero también hay otro aspecto cuando hablamos de la comunión intertrinitaria. Debemos también entender el aspecto de lo que es intra. ¿Y cuál es la diferencia de intra? Dentro de, cuando estamos hablando de una cosa. Por ejemplo, uno podría hablar de la operación dentro del cuerpo, es decir, solamente dentro de mi cuerpo. Sí, hay un aspecto de entre los órganos, pero también es dentro de uno mismo. La relación intratrinitaria que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están operando, obrando, haciendo todo, un solo Dios. No se puede cortar el queque y decir ya son tres dioses, un solo Dios. Pero vemos las personas. El Padre no es el Hijo, y el Hijo tampoco es el Espíritu Santo, pero los tres, un solo Dios, y como dice la Biblia claramente, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios en tres personas, como decimos. Intratrinitaria.
Lo que hace el Hijo es la obra que hace el Padre y viceversa. La obra que hace el Espíritu Santo es la obra del Señor Jesucristo. Y la oración de Cristo fue: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, ayúdame en esta hora cumplir tu voluntad, cumplir tu misión. Recuerden, hasta ese momento Cristo no había muerto por los pecadores. Padre, glorifica tu nombre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo haga tu voluntad aquí. También vemos en versículos 2 al 5 otro aspecto acerca de esto, que son varios de los puntos que Cristo menciona como también aspectos de esta oración. Por ejemplo, vemos el tema de la autoridad del Hijo. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo está pidiendo, como tú, Padre, has dado autoridad a tu Hijo a poder hacer cosas, y especialmente en cuanto a dar vida eterna, glorifica tu nombre. ¿Cómo? La única forma es a través de la cruz. La única forma es a través de la cruz. Autoridad del Hijo para dar su vida y también de nuevo tomarla de vuelta. Vemos en versículos 2 a 3 también parte de esto de la glorificación del Padre a través del Hijo. Tiene que ver con vida eterna. Dice en versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es importante de nuevo mencionar y resaltar todo lo que hemos visto en el Evangelio de Juan hasta este momento. Nadie que nace en este mundo nace con vida eterna. Nadie en este mundo nace con relación automática de conocerle a Dios. Nadie. Ni el más bueno, ni el más religioso, ni el más malo. Todos nacemos en estado, condición de ¿qué? De enemigos de Dios y también muertos espiritualmente. No tenemos vida eterna. Por eso Dios el Padre envió a su Hijo para rescatarnos. Volvemos de nuevo al puente. Estamos a un lado, toda la humanidad, en muerte espiritual, alejados de Dios. Más bien la Biblia dice, siendo enemigos de Dios. Cristo fue enviado para hacernos, si uno cree en el Hijo, uno puede recibir vida eterna. En vez de ser enemigo, uno es convertido en familia, hijos de Dios. La condición, por medio de la fe. Si crees en Cristo, y lo vemos claramente aquí, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si te encuentras aquí hoy y nunca has visto este tema de vida eterna y dicho, bueno, yo creo en Dios, pero la Biblia dice, si no conoces a Cristo como tu Salvador, estás sin vida eterna. ¿Qué significa? Al momento de morir, nuestro espíritu separado de este cuerpo, esperando sentencia, justicia eterna, perfecta, de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que sí da misericordia. La misericordia es a través de Cristo. Y sin Cristo, no hay misericordia. Hay justicia debido a lo que hemos hecho. Por lo tanto, de nuevo la importancia. Cristo dijo, glorifica a tu Hijo. ¿Cómo? A través de lo que Él va a hacer para conseguir y también ofrecer vida eterna. Vemos también en cuanto al versículo 4 el cumplimiento de la misión. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pregunta, hermanos, hasta ese momento, en esta oración, en el aposento alto con los discípulos, ¿Cristo había terminado toda la obra? No. Hasta ese momento había terminado todo lo necesario hasta ese momento. Pero para completar, para cabalmente finalizar toda la obra de Dios, tenía que morir en la cruz. Y no solo morir, resucitar y luego ascender de nuevo a la gloria. Recuerdan todo lo que Cristo había dicho en el aposento alto. Chiquillos, tengo que ir de vuelta al Padre.
No, ¿cómo? Tengo que ir. Porque si no voy, y si no muero, y si no resucito, y no asciendo a la gloria, esto no es eficaz, esto no se ofrece, esto no es una oferta real. Entonces Cristo de nuevo enfatizó el cumplimiento de la misión. Padre, glorifica tu nombre, ¿cómo? Ayudándome, bendiciéndome, permitiéndome realizar todo lo necesario. Y lo más importante, y lo más difícil, y lo más doloroso, Calvario. Calvario. Llevar nuestros pecados, no solo los míos, pero llevó muchos, todos los míos y todos los tuyos. También vemos en versículo 5 que la glorificación de Dios también consiste en el retorno a la gloria celestial, dice en versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo Cristo? Vine del cielo, vine a la tierra, estuve acá, hice la voluntad de Dios y vuelvo a la gloria junto a mi Padre. ¿Qué dijo Cristo aquí? Yo tuve gloria, la gloria de Dios, es decir, de ser Dios mismo. Desde antes de nacer en Belén, ¿quién era? Era Dios Altísimo. El Dios Todopoderoso. El Dios que dijo, sea la luz y fue. El Dios que creó todo. Y Cristo está diciendo, Padre, esta misma gloria que disfruto contigo, restáurame ahí en la gloria. La pregunta, ¿Cristo perdió su gloria cuando vino aquí a la tierra? La mejor forma de entenderlo es que fue velada. Al ojo humano, todos los que le miraban a Cristo, ¿qué decían? Un hombre cualquiera. Al mirarle a Jesús, no es que dirían, esto es Dios porque mira cómo se viste. 8 niveles. Mira cómo se porta. 8 niveles. Cristo, santo, sí. Lo vemos, lo entendemos. Pero al ojo humano, Cristo no magnificó la gloria constante en cuanto a simplemente al verlo. Las obras eran las obras del Padre. Sus palabras eran las palabras del Padre. Pero Cristo aquí dice, Padre, glorifica tu nombre, que cuando yo estoy de vuelta contigo, reciba yo esa gloria que me diste desde antes. Habla de nuevo de completar la finalidad. Todo esto habla acerca de la gloria del Hijo de Dios. Todo esto. La gloria del Hijo de Dios. La gloria eterna del Hijo de Dios. Cuando estamos considerando esto que Cristo dijo acá, hay por lo menos 3 términos que nos ayudan a entender la actitud de Cristo en cuanto a glorificar al Padre. Y una de las palabras que nos ayuda a comprender uno de los términos es la disposición. En esta oración, Cristo totalmente dispuesto. Padre, glorifícate a través de lo que yo tengo que hacer, pero glorifica a tu Hijo también en esto. El próximo paso es más difícil, es más doloroso. ¿Por qué? La muerte de Cristo. ¿Cómo lo vemos aquí en la actitud y la mentalidad de Cristo? Disposición. Padre, que tú seas magnificado y exaltado y glorificado. ¿Qué significa esto? Yo tengo que morir. Pero vemos, glorifícate, Padre. Disposición. Vemos también en segundo lugar sumisión. Padre, me enviaste a la tierra para hacer tu voluntad. Me enviaste. Yo tengo que hacer tu voluntad. ¿Y qué encontramos aquí? Sumisión total. ¿Se acuerdan lo que hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan y también otros evangelios? Cristo decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Me deleito en hacer tu voluntad. Sumisión total. Y también vemos aquí en tercer lugar lo que es la petición. Cristo rogando a su Padre que su Padre bendiga y haga su obra aquí en este momento. Pregunta para nosotros. ¿Esto se aplica a nosotros, estos términos? ¿Sería el ejemplo y la mentalidad de Cristo lo mismo para nosotros en cuanto a ayudarnos a ver cómo debemos vivir siempre? ¿La disposición? Señor, tú eres mi Salvador, pero
No me pidas hacer eso. Señor, me encanta servirte, alabarte, pero hasta ahí nomás. Señor, tú me compraste, me salvaste, soy tuyo. Pero no estoy dispuesto a hacer eso, y eso, y eso, y eso. Mientras más nosotros vayamos creciendo en comunión con el Padre, no vamos a estar más dispuestos. Más que estemos sintonizados con la voluntad del Señor a través de oración, la palabra, obediencia, se va aumentando la disposición y la sumisión. Mientras más sintonizados con el Padre, entregados a su voluntad, Señor, estoy sometido. Señor, acepto. Señor, lo que tú mandes en mi vida. Porque muchas veces nosotros somos muy buenos en cuanto a cuando nosotros rayamos la cancha, ¿no? Señor, tú puedes ser Señor de mi vida en estos dos puntos. En esta área. Pero la bóveda de mi corazón. Entonces, por lo tanto, es importante que también nosotros meditemos un poco en esta actitud de Cristo y también evaluar en nuestras vidas cómo es que Cristo estuvo tan gozoso frente a lo más doloroso. ¿Cómo es que Cristo pudo deleitarse en lo que le implicaba muerte? ¿Cómo podríamos nosotros decir, podemos aceptar lo más horrible aquí en la tierra, siempre y cuando tengamos esta mirada, perspectiva y actitud del Señor Jesucristo de disposición, sumisión y obviamente la petición que se hace en cuanto a hacer la voluntad de Dios? Cuando Jesucristo oró al Padre, cuando Jesucristo oró que el Padre fuera glorificado por medio del Hijo, significa que estaba consciente de que la glorificación del Hijo culminaba en la muerte, la resurrección y ascensión final del Hijo en hacer la obra de redención ahí en la cruz. La mayor muestra de la gloria de Cristo se dio en la cruz. La mayor señal que hizo Cristo fue morir por tus pecados, vencer la muerte y ascender en victoria eterna a la diestra del Padre. Por lo tanto, esta parte de la oración de Cristo en consagrarse tenía que ver con mostrar la gran gloria del Padre allí en Calvario, el próximo paso en el Evangelio de Juan. En versículos 1 al 5, Cristo oró por su propia consagración para seguir adelante al Calvario, a fin de ser el puente para llegar al mundo. Pero veamos ahora la otra parte de su oración, que es la consagración de sus discípulos en versículos 6 al 13. Aquí en esta segunda parte de la oración, cuando se cambia, Cristo ya no está orando por sí mismo, ahora comienza a orar por los 11 discípulos cercanos, íntimos, que van a ser el próximo capítulo cuando Él vuelve al Padre. Y en parte es la oración del sumo sacerdote orando, intercediendo por los suyos. Vemos aquí que Cristo dice, esto resumido en todo lo que vemos aquí en adelante, glorifica a tu Hijo porque te he revelado a los discípulos. Cristo comienza a interceder por estos discípulos, los 11, los apóstoles, y estas son algunas de las cosas que Él menciona en versículos 6 al 8, en cuanto a haber sido su petición, intercesión y también anticipación por lo que viene más adelante. En versículo 6 vemos, Cristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En primer lugar, una de las cosas que Cristo hizo en cuanto a glorificar al Padre fue revelar el nombre del Padre. Y Él dice, he manifestado tu nombre. Ahora, significa que Él mostró, Dios el Padre se llama Yahvé, Dios el Padre se llama Elohim, ¿Qué quiere decir esto? Él mostró, Él les enseñó, Él les encaminó a conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios, la voluntad de Dios, todo conforme a lo que las Escrituras dicen. En otras palabras, Cristo les enseñó, esto es Dios,
Y así es Dios. Y esto es lo que Dios manda en nuestras vidas. No era simplemente, bueno, su nombre es Jehová, se escribe así. El tema fue que Cristo había mostrado el Padre a ellos a través de su vida. Vemos también en versículo 6 y también versículo 8, Cristo les entregó a los discípulos la palabra de su Padre. Dice en versículo 6, al final, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. No solamente que Cristo les mostró quién era el Padre, Cristo también les entregó y les enseñó la palabra, la Biblia, lo que ellos tenían hasta ese momento. Y parece que también el ejemplo más grande que Cristo les mostró era guardar la palabra. ¿Se dan cuenta la obediencia de Cristo? No es que Cristo decía, esto es lo que hay que hacer, y Él no lo hacía. Los fariseos eran famosos en eso, ¿no? Tienen que hacer esto, y ellos, no. ¿Humildad de ellos? No. Pero ¿qué en cuanto a Cristo? Todo lo que manda el Padre se hace con humildad, con fidelidad, con constancia, con dedicación, con devoción constante. Y Cristo entregando la palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Obviamente para los discípulos en ese entonces de recibir la palabra, la recibían a través de Cristo, además del Antiguo Testamento que tenían. ¿Y nosotros hoy en día? ¿Tienen Biblia, no? ¿Podemos echar la culpa a Cristo el que Él no nos entregó su palabra? Entonces, si hay una desnutrición de la palabra, parece que por culpa nuestra. Cuando tenemos Biblia y la ignoramos, la evitamos, la pasamos por alto, la dejamos y tenemos tiempo para todo lo demás en el mundo, parece que, Señor, tú diste tu palabra, incluso enviaste el Verbo, el Señor Jesucristo. Entonces, si alguien está evitando o pasando por alto o ignorando la palabra, somos nosotros. Cristo fue fiel en mostrar al Padre, enseñar y entregar la palabra. Incluso Cristo de ser la palabra, el Verbo. Cristo lo hizo fielmente. También vemos aquí, versículos 6 al 8, lo otro que hizo también Cristo en cuanto a su papel como sumo sacerdote es que Él, como el Hijo, modeló y mostró. El Hijo es quien el Padre había enviado aquí al mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora ellos han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Por lo tanto, Cristo les mostró es el Hijo que el Padre había enviado al mundo para ser el Salvador, el rescatista. Aquí también en versículos 9 al 10 vemos este punto importante cuando Cristo pide que el Hijo, o sea, cuando Cristo pide al Padre, glorifica a tu Hijo porque te he revelado a los discípulos. Vemos en versículos 9 y 10, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Cristo no oró por el mundo. ¡Ah, qué mala onda! ¡Qué poco corazón! ¡Qué feo! Cristo no oró por el mundo. ¿Se fijan aquí? Cristo oró por ¿quiénes? Por los suyos. Por sus seguidores. Cuando uno a veces habla de todo el mundo, no hablas a nadie. Cuando hablas a personas puntuales, con nombre, con apellido. Y aquí vemos la oración de Cristo por los que me diste. Padre,
Estoy intercediendo, y esto es el punto. El ministerio intercesorio de Cristo es para los suyos. Cristo, como el gran sacerdote, no ora por la gente que no lo conoce, no ora por la gente que no lo ama. Cristo ora particularmente y puntualmente por los que dicen, seguimos con esto. ¿Qué habla? ¿De qué habla? Eso habla de un compromiso especial que Cristo tiene para con los suyos. Los que han creído que Cristo es el Salvador. Cristo tiene un tremendo compromiso que nosotros no entendemos. El concepto es como, por ejemplo, tú podrías nombrar el mejor abogado aquí en Puerto Varas y podrías decir, él nunca pierde, nunca. Pero si no es tu abogado, ¿de qué te sirve? Puedes decir, él es, pero si no es el tuyo, no hay ningún compromiso. No te sirve de nada saber que él es el mejor, pero no es mi abogado. Entendemos aquí el compromiso especial, hermanos, que vamos a seguir viendo. No se olviden de este compromiso y ministerio del Señor Jesucristo para ti. Si le conoces a Cristo, Él está intercediendo ahora por ti. En los peores momentos, nadie me ve, nadie me pesca, nadie se da cuenta de mis ay. ¿Y qué vemos aquí? Cristo, de manera invisible, que no lo vemos, está intercediendo por ti con Ruth, con nombre completo, los 5, 8, 10 nombres que tú tengas. Y Cristo intercediendo por los suyos. Tú y yo fallamos en la oración, ¿o no? Sí. Yo fallo en oración, sí, lo sé. ¿Cristo? No. El gran, el fiel, el obediente sumo sacerdote intercediendo por los suyos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Y Cristo es fiel para con los que el Padre le dio. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Eso parece como el lema de ustedes, ¿cierto? Cuando llegan a casa de otro hermano. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Generalmente es lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Sí? Así funcionamos. Pero ¿qué dijo Cristo? Todo lo que es del Padre es del Hijo y todo lo que hace el Hijo es para el Padre. Intratrinitaria, intertrinitario. Son aspectos donde vemos la cohesión, la unión, la armonía de siempre. Todo lo del Padre pertenece al Hijo y viceversa. Cristo está intercediendo por ti. No te olvides de eso cuando pasas los momentos más oscuros o más difíciles o más terribles de tu vida. Y dices, nadie me quiere, todos me odian. Hay alguien intercediendo. Y además, la Biblia dice que el Espíritu Santo también intercede. Después de esto, en cuanto al ministerio de oración, encontramos 3 peticiones puntuales que Cristo da a su Padre aquí en este pasaje. Versículo 11. Cristo dice, guárdalos en tu nombre. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Durante todo el ministerio de Cristo, el ministerio terrenal, Cristo velaba, protegía, enseñaba, corregía también a los discípulos. Cristo dijo, yo lo hice cuando estuve, pero ahora, Padre, voy a ti. La petición de Cristo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. En otras palabras, Cristo está orando por la protección de los suyos. La protección de los suyos. Guárdalos en tu nombre. Ahora, ¿qué significa guárdalos en tu nombre? Habla de guárdalos en tu voluntad. Guárdalos en tus caminos. Guárdalos conforme a tu carácter. Guárdalos en tu poder y según tu poder. Cristo pidió al Padre, protege a los suyos, protege a los que has comprado de este mundo, protege, guárdalos conforme a todo esto que es tu obra. Guárdalos.
Obviamente el mundo nos trata de agarrar, nos trata de quitar, nos trata de desviar, ¿sí? Dentro de nuestro propio corazón, fácilmente nosotros nos desviamos, nos distraemos, nos olvidamos, y la petición de nuestro Salvador era: Padre, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu comunión. Pregunta: ¿el Padre quiere que tú mantengas buena comunión con Él? ¿Dios está presente y pendiente para tu comunión? Sí, Él está. Entonces, ¿quién está fallando? En algún momento va a ser necesario quizás hacer inventario de todas las cosas que nosotros permitimos como tropiezo, barrera, distracción, debilitación en cuanto a la comunión que el Padre nos ofrece. ¿Sí? Porque nosotros permitimos que esta protección y este refugio y esta comunión no vaya creciendo. Nosotros permitimos. Más tele. No me quita la serie. Y más de la palabra del Señor. Más tiempo en oración. Más tiempo en servir. No, pero me explico. Que nosotros nos desviamos fácilmente, que tenemos metas, tenemos proyectos, tenemos ambiciones, y lo nuestro, y Cristo dijo: Padre, guárdalos en tu nombre. El problema es cuando la oveja no quiere mantenerse, ¿cierto?, en el redil, no quiere mantenerse detrás del cerco, quiere arrancarse, quiere ir allá, quiere meterse donde los lobos. Y la oración del sumo sacerdote: guárdalos en tu nombre. ¿Recuerdan algo en cuanto a esto también que encontramos en Hebreos 7:25? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entendemos también el poder de Cristo de salvar para siempre, perpetuamente, como él siempre está intercediendo por los suyos. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. La segunda parte también de esta idea, de esta petición que Cristo pidió, fue: guárdalos para que sean uno, así como nosotros. No solamente que Cristo pidió que Dios el Padre los guardara, sino que también los guardara para que fueran unidos. Guárdalos, dice aquí al final del versículo 11, para que sean uno, así como nosotros. Obviamente los 11 apóstoles no podría ser una sola persona, ¿cierto? Nosotros que somos 20, 50, legión, lo que sea, no podemos ser una sola persona, ¿no? Entonces, ¿a qué va el Señor Jesucristo cuando Él está pidiendo esto? En otras palabras, algunas de las ideas de seguir exaltando a Dios como uno, como un cuerpo, unido. En cuanto a evangelismo, unidos en evangelismo, unidos en el discipulado, unidos en la misión, unidos en edificar a la iglesia, unidos en lo fundamental. Somos muchos, pero la oración de Cristo es que fuéramos uno en todo este sentido. La oración de Cristo no es que todas las iglesias estén unidos a algo ecuménico, no es la oración. La oración más lógica, más comprensible, es que en una iglesia local, todas las personas distintas, todos los discípulos en esa iglesia, sean unidos. La petición de Cristo por los 11, ¿se acuerdan algunas de las luchas de los 11? Cristo, un favor, por favor, que hay en la gloria, que estemos nosotros sentados a tu diestra, ¿cierto? Ahí el sitio de honor. A mí, Señor. Y otros discutiendo: ¿quién es el más grande en el reino del Señor? ¿Tú, yo? ¿Tú no? Claro que no. Yo, por supuesto. Menos mal, eso nunca ocurre en la iglesia, ¿no?
gracias al Señor, como por nuestra educación y los tiempos en que vivimos, somos mucho más avanzados. No luchamos con cosas tan básicas, infantiles. La petición de Cristo era que seamos unidos. Unidos en el nombre de Cristo, en la obra de Cristo, en pos de Cristo. Tremendo desafío para nosotros. Porque en todas las iglesias que conozco, entre los problemas que yo llevo, a donde vaya yo, hay problemas. Y creo que todos nosotros decimos lo mismo. Mis ideas son importantes. Mis opiniones son importantes. Mis preferencias son importantes. Mi voz y mi voto, lo más importante. Y lo que Cristo oró aquí en este momento, hermanos, es que nosotros tachemos y borremos. Ojo, pregunta. Cada uno de nosotros tenemos que analizar. En la iglesia, ¿es mi voz la que sobresale? ¿Es mi opinión lo que más se publica? ¿Lo que más se hable? Si es así, según lo que dijo Cristo, que seamos unidos, y eso significa, yo tomo el último asiento, no el primer asiento. Que sean unidos. Y la pregunta, hermanos, en esto, ¿estamos cumpliendo con lo que es la petición del Señor y el sentir del Señor? Lo que Cristo oró por su iglesia, por sus discípulos. Y el último punto de la petición de Cristo que vemos aquí en versículo 13, Cristo dice en versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas tenía la misma enseñanza, la misma invitación, la misma cercanía con Jesús, pero Judas no lo aceptó. Le interesó más la plata que el Salvador. Y se perdió. No porque no tenía otra oportunidad. Por su propio deseo, por su propia codicia, fue atraído y se desvió del Salvador. Pero en versículo 13 vemos lo que dice Cristo, pero ahora yo voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Cuando yo me voy, después de la muerte, la crucifixión y la ascensión, Cristo va al Padre y recién ahí los discípulos pueden tener el gozo cumplido. La petición de Cristo obviamente era entonces que ellos se dieran cuenta y conocieran este gozo cumplido, este gozo completado. Fíjense en Juan capítulo 15, versículo 11. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él habló acerca del amor que el Padre tenía para el Hijo y el Hijo tenía para el Padre. Y Él dijo, yo hablo estas cosas para que ustedes tengan el mismo gozo. Cuando amen al Padre y el Padre les ama. También en capítulo 16, lo que vimos el domingo pasado, Cristo dijo en versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Luego versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Por lo tanto, Cristo dijo, después de pedir que fueran guardados, protegidos, y también que fueran unidos en el nombre de Cristo, ahora Cristo pide también que su gozo sea cumplido, entendiendo toda la obra completa que Cristo iba a hacer en la cruz. La muerte, la crucifixión y obviamente la ascensión. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en la cruz? Una de los 7 dichos, consumado es. Terminado es. Salvación completada por fin.
con la muerte de Cristo. Y Cristo dijo a los discípulos, yo me voy, pero su gozo será cumplido cuando entienden estas cosas, de que solamente en Jesús hay salvación. Hermanos, lo que hemos visto aquí en Juan 17, versículos 1 al 13, tiene que ver, por un lado, con la consagración de Cristo mismo. Cuando se consagró, se dedicó y también pidió que el Padre le glorificara para hacer la voluntad del Padre. Y también por otro lado del puente vemos la intercesión por la protección, la unidad y también el gozo de los discípulos. Jesucristo es el puente. Jesucristo cruzó para ofrecer a cada uno de nosotros vida eterna para todo aquel que cree. El que cree tiene vida eterna. El que cree tiene perdón de pecados. El que cree tiene relación eternamente para con Dios el Padre. Eso es la actitud del corazón, lo que estaba en el sentir y la mente y la oración de Cristo, tanto en cuanto a sí mismo y también en cuanto a los suyos.